Muy buenas noches, bienvenidos a Charlas en Desconfianza. Estamos en la 19ª transmisión. Esta noche nos encontramos aquí en Java Café, Pabellón Parotti, atrás de lo que es la preparatoria número 1. Y pues como cada noche de miércoles tenemos temas muy interesantes de qué hablar. Hace una semana ustedes, nuestro público nos pidió que habláramos en torno, hicimos un pronunciamiento en torno a los feminicidios, la desaparición de personas que está ocurriendo aquí en el estado de Hidalgo. Será uno de los temas que platicaremos esta noche. Pero también, por supuesto, hay otros temas que no podemos dejar pasar. Ya escucharon ustedes al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablar de un posible golpe de Estado, como él lo menciona. Esto surge a partir de un discurso que emite el general Carlos Gaitán Ochoa, del cual nos va a dar algunos detalles aquí el maestro Alfredo Carmona. Y por supuesto, pues hay un hecho que ha conmovido completamente a un amplio sector de la población, que es la masacre que la mañana del día lunes se dio entre Sonora y Chihuahua, en la cual pues mueren 9 integrantes de la familia Levarón, presuntamente acribillados por integrantes del crimen organizado. De todo eso y de lo que ustedes dispongan vamos a platicar. Como cada noche de miércoles, pues compartimos la mesa y por supuesto las opiniones. El doctor en Derecho Alejandro Vázquez Guzmán. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El maestro en Ciencias Políticas Alfredo Carmona Casas. Gusto, buenas noches. Y el doctor en Tecnología Educativa y maestro en Ciencias Penales, nuestro querido amigo Eduardo Abando López Acevedo, a quien saben que yo aprecio mucho. Igualmente, buenas noches. Su servidor, Joel Sánchez. Por supuesto, esperamos sus llamadas, sus comentarios. Nos pueden ver a través de Radar Político, a través de la fanpage del semanario Avanzando en Hidalgo, Hidalguía en Tulancingo, línea por línea, y por supuesto también aquí en Radar Político. Esperamos sus comentarios. Buenas noches, yo cedo la palabra a mis compañeros. Alejandro nos va a hacer el favor de decirles cómo se van a ganar ustedes algunas de estas tazas de Charlas en Desconfianza, en qué consiste la dinámica. Pueden venir por ellas hoy aquí mismo. Alejandro les explica. Buenas noches a todos ustedes, gracias por el favor de su atención, como cada emisión, ya sea que nos estén viendo en vivo, ya sea que nos estén viendo en la repetición. Estamos en la fanpage de Radar Político, también tenemos la repetición en el YouTube. Suscríbanse al canal Joel Sánchez. Joel, ese mero, es el bueno. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Es lo más sencillo del mundo, hay que apersonarse aquí en Java Café, que estamos enfrentito acá de Prepa 1, atrás de Prepa 1. Bueno, es que no sé cómo se llama esta calle. Está a un costado. Digamos a un costado de. Bueno, hay por el monumento, ¿qué es a la mujer? ¿Dónde estaba el monumento a la mujer? a la mujer? ¿Dónde estaba el Blockbuster? ¿Dónde era el Blockbuster? Hay que venir. Ay, ¿qué es eso? Dice el productor. Como si hubiera nacido ayer. Tenemos 2 tazas. ¿O 4? 4 tazas, perdón, es que no alcanzo a leer el teleprompter. Sí, no, yo tampoco lo alcanzo a ver. Y hoy no me aprendí mi guión, lo siento. No 2, no 3, sino 4 tazas para nuestro querido público. Hay que apersonarse acá en Java Café, tomarse una foto con el equipo de producción, con los compañeros de Charlas en Desconfianza y hacer un hashtag. Yo veo Charlas en Desconfianza porque, con todos. Sí, hashtag yo veo Charlas en Desconfianza porque suben su foto con ese hashtag al Face, al Twitter, a lo que quieran, y les entregamos sus tazas con todo gusto. Las entregamos hoy o las entregamos en la siguiente emisión, eso lo definimos, pero el chiste es tomarse la foto hoy. Los primeros 4 que vengan tendrán su taza. ¿Sí estuvo bien o no? Pasé ¿La prueba de fuego? Ustedes me llaman.
Ya, ok. El maestro y querido amigo Joel, creo que uno de los puntos que tenemos que abordar de entrada es el feminicidio. Un hecho lamentable por donde quiera ser que se vea. Parecería que estamos entrando en un proceso de barbarismo, ya no se puede decir, que son, digamos, delitos del pueblo común, tan común, se convierte en un barbarismo. Sin embargo, lo que estamos observando es que, por un lado, existe un escepticismo de lo que está pasando y qué acción está haciendo la autoridad. Es evidente que hubo un malestar y por las pocas veces que en Hidalgo tenemos, se empiezan a organizar para manifestarse. Decíamos nosotros en la sesión pasada que no queríamos que se politizara. Así es, esto es poco probable por las características del fenómeno que se está dando. Lo único cierto es que estamos entrando en un estado de zozobra por la falta de respuesta de las autoridades con respecto a qué ocurrió, quién lo hizo y sobre todo qué medidas de seguridad estamos dándole a los jóvenes para que puedan transitar libremente en la hora que quieran en esa ciudad que hasta antes era muy tranquila. Es decir, como ciudadanos estamos perdiendo la tranquilidad y eso es una situación sumamente delicada por donde quiera y lo veamos. Bueno, aquí habría que manejar de alguna manera multifactorial qué es lo que está pasando en el Estado. Estamos viendo por algunas estadísticas ahorita que parecen un tanto cuanto terribles. Espanta. Sí, Es más bien, creo que la palabra correcta es que es más que preocupante. Para el discurso que se utiliza en el Estado de que éramos una entidad verdaderamente segura, estos datos que acabamos de ver bajados de una página oficial, esto implicaría que hay un cambio en la percepción que estamos teniendo de la ciudadanía para agredirnos los unos a los otros. ¿Por qué se da esto? Podríamos manejar un sinnúmero de cuestiones como por ejemplo lo social, podemos manejar también lo psicológico-social y en el último de los casos, si así lo quieren, también la cuestión completamente biológica. Es decir, el hecho de que se cometa una conducta antidelictiva, antisocial, criminal, cualquiera que sea la definición, vamos a tener que trabajarlo en tres esferas: lo biológico, lo psicológico y lo social. Así que pues el día de hoy, esta noche, va a estar muy interesante porque hay muchos temas que podemos enlazar desde el punto de vista de lo que es una agresión. Pero ¿cuáles son esas cifras? ¿Cuál es el contexto? Yo quisiera decirle al público, para ponerlo precisamente en contexto, bueno, sabemos que la marcha que se realizó el día lunes y la que se realizará el próximo fin de semana surge a partir de la desaparición y el homicidio de una joven, Lorena Berenice Tinoco. Desaparece a unos cuantos pasos de donde nos encontramos nosotros, aquí en Puerto Plaza, y 48 horas después aparece en Tizayuca con señales de crueldad extrema en la comisión del feminicidio. Pero no es el único caso. Según la Procuraduría de Justicia, en lo que va del año se han registrado 17 feminicidios en la entidad y según la CEINAC son 50. Y esto se viene a sumar a la desaparición de 940 personas en Hidalgo en el lapso de un año, según cifras de la Procuraduría. O sea, es cifra negra. Cifra negra. Perdón, cifra roja. No. Perdón, cifra roja. Lo reconocido oficialmente. ¿Incluye el feminicidio? ¿O desaparecido? 940 desaparecidos. Desaparecido. Si no tenemos información de nada. Y de ellos, 950 se mantienen. No han aparecido ni por cuarto. Pero estas son las estadísticas que yo tengo del procurador. Pero el procurador Raúl Arroyo González. Pero hay algo todavía pues más preocupante, que es lo que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que hace mención que Hidalgo, que era considerada la quinta entidad más segura del país, pues actualmente se ubica en el lugar 21, o sea,
ha caído 16 lugares entre enero y septiembre de este año. Aquí yo no sé si sea un error, pero el Secretariado Ejecutivo dice que se han cometido 38.800 delitos en un periodo de 9 meses, cifra que supera con mucho a entidades como Guerrero, que casi la doblamos. Sabemos que Guerrero es un foco rojo, es casi así un cementerio como lo que tenemos allá. Supera a Sonora, supera a Veracruz, supera a entidades como Michoacán, incluso en lo que se refiere al índice de delitos. Hay más delitos en Hidalgo que en estas entidades, y lo dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. O sea, yo creo, insisto, si son cifras erróneas, al menos son cifras oficiales. Eso no hay ninguna. Pero a pesar de estos datos que son, me atrevo a decir que escapan los racionales terroríficos del asunto, porque hay un disparo enorme en cuanto a este asunto del problema de los delitos y el feminicidio, lo que queda muy claro es que seguimos manteniendo un discurso oficial que dice que no nos preocupemos. Ahora, tampoco podrían decir que nos preocupemos, porque entonces se vuelve una situación incontrolable, surrealista. La pregunta sería qué tenemos que hacer. Primero, que las autoridades respondan ante esto, o por lo menos que implementen dispositivos que sean visibles y que generen confianza en la población. Y esto implica los tres órdenes de gobierno, no es ni estatal, municipal o federal. Aquí es evidente que hay una falta de coordinación en la atención que se da a este tipo de conductas. ¿Qué está pasando? Lo hemos dicho aquí muchas veces. La parte más débil del sistema es lo municipal. Y entonces es muy probable que la cuestión municipal ya no esté dando ninguna respuesta a la cuestión de seguridad pública y que tenga que intervenir el Estado como entidad con toda la fuerza que pudiera tener, más el apoyo del gobierno federal. Esto ya está sin duda de que es inevitable que el gobierno federal intervenga ya en el estado de Hidalgo para tratar por lo menos de hacer... Es detenido en flagrancia, vamos a pensar en ello. Ya el balón pasa a otra cancha, Concretamente. donde también tenemos ahí un vacío enorme. ¿A qué me quiero referir concretamente? Esto sí va a mermar, porque la pregunta muchas veces que se realiza la gente es, bueno, ¿qué va a hacer el Estado para poder garantizar o poder proveer el mínimo, una garantía mínima de seguridad pública? Pues son varias cosas: es la prevención del delito, la prosecución de los delincuentes, y que lleguen a una sentencia y que se compurgue la misma. Ya ni hablemos de rehabilitación, reinserción y eso, vamos a quedarnos tan siquiera en procesados y sentenciados. Eso es un incentivo que desde el criminal, o bueno, desde el, mejor dicho, el delincuente que se roba unos espejos de un carro hasta quien comete delitos de alto impacto, lo ve como un incentivo para no detener la conducta. A ver, aquí a mí surge una duda. A ver, ¿hasta qué punto tiene facultades el municipio para realizar ese tipo de detenciones? Porque son de carácter administrativo. No, si es flagrancia, pueden intervenir, no hay mayor problema. Nada más que el único problema es que normalmente reaccionan después de... Ese es el problema de lo administrativo. Eso es lo que quiero que entiendan. Finalmente la respuesta de nuestro municipio no es oportuna. Y de pronto, como ya no hay flagrancia, caen en el asunto de que aunque lo detengan puede salir libre. Es la integración de la carpeta. Ese es a lo que quiero que Entonces, lleguen. antes de llegar al Poder Judicial, tendríamos que mejorar el diseño de la implantación de la justicia, porque lo único que está pasando es que con esta diferencia de las atribuciones hace que el proceso, la integración, se vicie y dejemos, hasta les pedimos disculpas. Y que eso sí es posible, ¿eh? O sea, no estamos en un escenario ficticio, eso sí es posible, es viable y tendría que ser lo deseable. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que tenemos es una desarticulación del Estado en todas sus competencias que lo incapacita en verdad para poder prever el mínimo
de seguridad a una población. Ahora, hay una cuestión. No estamos diferenciando entre delitos de alto impacto Sí, o sin delitos del problema. foro No, común, estamos- delitos del foro general. Lo que me parece de impacto es la cifra. Sí. O sea, Sí, para la gente de pie, lo que nos interesa son los datos, y los datos es duro. rebasar el índice delictivo a Veracruz o a Michoacán. Es Guerrero. algo- Guerrero, Guerrero anda en 20.000, Durango, veíamos hace Durango un y momento. Morelos es algo que yo no lo habría esperado, no lo habría querido, no me lo habría imaginado, y además pues, eso es mientras aquí se están inaugurando altares de muertos, ¿no? Los récords. El primer lugar a nivel mundial, ¿no? El altar más sobresaliente, más grande del mundo, lo hicimos aquí. Y mientras nos están ¿Qué descontando desbancamos los a Hong Kong? delincuentes, ¿no? No digo, ¿dónde más se hacen altares? Bueno, ya, luego dicen que me pasa. Ok. Los feminicidios. A ver, ¿Quién le yo empiezo el primer asunto. Lo preocupante de esto es que hay una especie de fractura social en cuanto a la tolerancia de la convivencia con las mujeres, en el plano profesional, en el plano laboral, en el plano de convivencia. Entonces nos estamos enfrentando a una situación totalmente irregular de convivencia social. Ese es por un lado. Por el otro, lo que se observa en ese feminicidio, en la tipificación, es una violencia extrema hacia, ya no es la persona que estaba viva, sino a los restos, Por el hecho de ser mujer. por el ¿no? hecho de ser mujer, de la vida de otra mujer, como si nada pasara. Eso es lo preocupante. Tenemos un problema cultural, Sí, por supuesto. tenemos un problema Educacional. de educación y de acceso al trabajo, porque muchos de ellos aducen que están compitiendo en el trabajo. Pero eso es lo que va a pasar y lo que se viene es peor. Entonces podemos esperar que se complique más esto. Ese es el problema. Porque ahorita, como lo platicamos hace algunos programas, decimos, estamos en recesión. ¿Qué vamos a hacer con todos esos frustrados? Te voy a interrumpir tantito para decir que tenemos aquí a la primera persona que llegó por una taza de las que se van a regalar. Llegó Ya 2 nada más horas antes de Vamos a esperar que cumpla la dinámica, la fotografía con la producción, que la suba a sus redes sociales con la no frase la de quitamos, ¿no? yo veo charlas en desconfianza y que diga por qué. E inmediatamente, pues ya que nos den su nombre, que nos mostramos aquí que cumplió y entregamos aquí el regalo. La presea. Por cierto, es alumno, ¿no? Sí. ¿Así va a clase? No, solo dije que es alumno. Va. No que vaya a clase. Está inscrito. matriculado. Está matriculado. O sea, en lista sí aparece. Sí, suele pasar. Pero de ahí hay que estudiar. Pues sí, la Sí, ¿no? situación de violencia es muy preocupante. Bueno, vean a nuestro productor. Sí, Sí, lamentablemente. evidentemente Sí. que por ser hombre le dieron lo propio. Sí. Sí, Tiene ahí un está. hematoma impresionante en el ojo. La Casi mitad lo de la pierde cara por la ese trae asunto. prácticamente Eso, deshecha. eso le ¿O pasó así por era? andar publicando fotos de la tauromaquia, Ah, sí, cierto. Exactamente. y yendo a las corridas y Con lo las, agarraron este, los millennials y lo... Muchas gracias. Esta es la taza de nuestro... Producción. Si se cumple, dice ¿Aprobado? el coproductor que ha aprobado. Pues, de una vez, a ver. ¿Qué más el desgraciado? ¿De aquel lado, por favor? hasta con aplauso y No todo, nos vamos se a da. poner de pie porque si no, no nos van a ver. Pero aquí anda el compañero. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis Fernando Hernández. Hernández Olmos. ¿No es pariente Le hacemos de alguno? entrega material. Disfrútela mucho. Muchísimas gracias. Yo veo sus programas todos los días.
No, ya ¿En vivo o en serio. repetición? No, No, en vivo. agradecemos que esté atento a nuestro espacio, porque es un espacio prácticamente, no, me decían muchos ustedes, es que tenemos un guión, el único guión que tenemos es que venimos. De ahí en fuera no hay. Sí, yo les comento, no, yo no me aprendo un guión porque tengo dislexia, entonces no funciona, no puedo leer el teleprompter porque no funciona. Que muestre el obsequio, por favor, para que vean que sí es real. No la va a regresar ahorita. El teleprompter dice, sí, Tiene otros datos. No, gracias a usted Muchas gracias. por seguirnos y... Gracias, por venir. Luis Hernández Olmos. Luis Olmos. Luis Olmos por Gracias. Chiquito Hernández tiene problemas con papá o qué? No lo fastidie. No lo intimide. Adelante, los feminicidios, Tabaco. Bueno, ¿qué ha pasado en nuestro país históricamente, más bien en cuestiones de derecho penal? Hace muchas lunas no existía, por supuesto, la figura del feminicidio. Teníamos homicidios, y homicidios inclusive relacionados con el parentesco. Se fue depurando precisamente esta cuestión del derecho penal, de tal manera que se fueron quitando figuras como el parricidio, el conyugicidio, el uxoricidio, Ya quedó la tremenda corte. y quedó solamente en cuestiones de un homicidio. Sí, yo recuerdo todavía que había parecido infanticidio, era Infanticidio. una de las figuras. Y eran agravantes. Así estaba el tipo penal y era un agravante además. Y de hecho el parricidio pues implicaba hasta pena de muerte, según la Constitución también hace algunos ayeres. En el 22. Así es. Hoy la visión social que se va teniendo ha cambiado completamente. El homicidio sigue siendo, por supuesto, el privar de la vida a cualquier otra persona. Pero con esta cuestión, esta repercusión social, el empuje que gran cantidad de organizaciones han realizado, se tuvo que sacar completamente del tipo del homicidio y se creó uno nuevo llamado feminicidio, en donde la figura implica en lo principal violencia solamente por ser mujer. Y así queda completamente abierto, roto esta cuestión, y empezamos a tener ahora sí una gran cantidad de carpetas de investigación, porque la mujer está siendo agredida no nada más de una manera exacerbada, sino por el simple hecho de ser mujer, es que es agredida. ¿Qué está pasando pues en nuestra sociedad? Podemos decir un sinnúmero de cuestiones, resentidos, pero también podemos ver que esta es una cuestión totalmente cultural en nuestro país. Desde siempre, la mujer siempre ha sido controlada, dominada, subjugada. Todavía hoy parece ser que en algunos lugares la mujer gana muchísimo menos que el varón, estando en igual de circunstancias. Eso es una tendencia nacional. Y la violencia ahora, gracias, no sé si gracias a las redes, también se ha visto dentro de las mismas redes, atemorizando, amenazando e inclusive subiendo imágenes de mujeres violentadas. ¿Qué está pasando? Se está nuestra sociedad cayendo en una insensibilidad hacia la parte más vulnerable, que es precisamente la mujer. Y si es indígena, peor. ¿Qué está pasando ahora? Porque sabemos que en el medio rural es ineludible esa violencia. Ahí te interrumpo un poco. Oye, y cuando hay una colisión con los usos y costumbres, por ejemplo, está documentado en Oaxaca todavía bajo el argumento de usos y costumbres, algo que fuera de estas comunidades sería un delito. Ejemplo, violación, mantener relaciones. ¿Por qué? Porque están protegidos también por la Constitución. Pero hay una colisión ahí. O Por sea, supuesto. a lo que voy es, incluso el propio la estructura jurídica no permite, o sea, solita se pone el pie. Te quiero comentar otra cosa también. En su momento, tu servidor sí fue crítico del tipo penal de feminicidio. No en su fondo, o sea, no por el bien que pretende tutelar, sino por agregarle
por la un diferenciación. rigor. Como una especie de acreditación. No, un asunto. no, meramente técnico jurídico. O sea, Así es. un rigor en la investigación para completar el cuadro del tipo. De tal manera que si un elemento del tipo feminicidio Falta. se escapaba, bye. Entonces, Se acabó. la propuesta era, bueno, que a lo mejor algún agravante, por cuestiones, por ejemplo, de si había una cercanía del sujeto activo con la víctima, que si al final él ya, ya sabes, ¿no? No, eres un insensible, la condición de género y demás. No me iba por ese rubro, sino estrictamente en lo técnico jurídico, es decir, le impones una carga sanción técnica mayor. Es lo que que el fiscal del Ministerio Público, quién sabe si la vaya a sortear. ¿Cómo la puede A ver, yo objetivizar? quiero preguntarle a Alfredo algo. ¿Está funcionando la estrategia de acusar a los delincuentes con sus mamás y con sus papás? Te voy a decir, como dijeron en una declaración, no puedes cambiar abrazos por balas. Eso es un verdadero absurdo. Si hay una especie de anomia social, es decir, si hay una especie de enfermedad terrible, perdona, que en el sistema de impartición de justicia se ha quedado corto y rezagado con la necesidad de las sanciones que requiere. ¿Por qué? Porque vamos a observar que gente delinque por deporte y le dan la integración y la averiguación, como lo decimos, por falta de atribuciones, o por vicios de procedimiento, o por errores en la integración de la investigación, salen con la mano en la cintura. Mira, todo lo que estábamos hablando de las estadísticas, lo que hablamos de los feminicidios, la violencia disparada de las masacres, la que hubo hoy en la mañana en Guanajuato, la que hubo el lunes con la familia de Barón, y luego la situación de la confrontación con el ejército por las estrategias, todo está relacionado, todo va junto con pegado, ¿no? Dice el presidente, no vamos a combatir fuego con fuego, pero también dice que pues tiene que ser un gobierno humanista, pacifista, de ahí surge lo de los abrazos no balazos. Perdón, yo no veo aversiones. A mí dentro de las perspectivas que manejan ustedes, muy claramente, me parece que por un lado, la estrategia de Andrés o de nuestro gobierno es darle un giro a lo que hemos venido fracasando. Es decir, combatir fuego con fuego no nos ha ido muy bien. Ese es por un lado. Por el otro, pues nos encontramos en la disyuntiva de que no puedan mantenerse esos elementos delictivos en la calle como si nada. Es decir, yo sigo de necio. Nuestro sistema de impartición de justicia se quedó hace algunos años. En aquellos tiempos no se hablaba de delincuencia organizada. Ahora, por primera vez, Hasta Lozano Gracia. sí, Vino la ley. La tengo muy presente. y ya permite terminar con este asunto. Entonces, ya tenemos un escenario bastante rezagado en cuanto a la percepción de la impartición de la justicia. Ahora, las propias instituciones han quedado atrás. Sí. Lo que usted decía, doctor, que el gran amigo, sí es cierto. Pero, por ejemplo, yo cuando veo las integraciones y cuando lo leo, todo el mundo sabe que hay errores de procedimiento y vicios y nadie dice absolutamente nada. Por eso aquí lo decimos, porque la autoridad no lo hace. Entonces, ¿necesitamos una autoridad de la autoridad? Mira, comienza... Está complicado, Hablemos, por ejemplo, del caso de Hidalgo. Y antes del caso de Hidalgo, una precisión o una consideración. El sistema de justicia penal, que apenas que hace unos años, por mandato constitucional, se implementó, Está mi carro todavía. debe haber sido... Hablando de delincuencia. Hablando de la delincuencia. No vaya a ser la de más. Sí, ahí está. Debió haberse implementado en los 90s. No hasta 2008, no hasta... Exacto. ¿Qué sucedió? Nos rezagamos. Países como Colombia, como Perú, se fueron a la Chile, se fueron a la vanguardia en sí, eso. claro. Entonces llegamos rezagados y mal. Ahora, caso Hidalgo. El proceso de selección para el personal dentro de la Procuraduría que se encarga de eso. Los compañeros postulantes no me dejarán mentir. Los primeros 2 años de la implementación no querían judicializar Nada. la capacitación ahí. Entonces,
Pues bien que mal, ya ha pasado más tiempo y error acierto se va adecuando. Si este modelo se implementa en los 90, ya tendríamos más de 20 años con su Digamos que ya implementación. había madurado, ahora sí podemos hablar. Estaríamos en fase de perfeccionamiento, ¿no? Ahorita estamos en plena implementación, entonces para que venga la evaluación del sistema todavía va a venir un ratito, aunque ya comenzamos a ver indicadores. Entonces se junta todo este caldo de cultivo y nos detona en las manos al país. ¿Sí está ocurriendo? ¿Está ocurriendo qué? Esa Esa explosión. explosión. Sí, pues es lo que estamos hablando. Mira, yo lo que veo es lo siguiente. El nivel de impunidad con que se maneja esos espacios, aunado a que los abogados que los defienden conocen las triquiñuelas, los vacíos legales, los vacíos legales, y entonces hacen que la integración de la averiguación se vaya al caño, ¿sí? A pesar de que existen elementos contundentes de la prueba. ¿Por qué? Sí, a mí se me ocurre pensar ahorita, acaba de ganar Duarte un amparo. Perdóneme, cuando todo el mundo sabe, están las empresas fantasmas que construyó y parece que no lo podemos comprobar. Nada, y perdóneme, para la sociedad, para los que somos aquí de tierra, decimos, caramba, esto sí está así. El mensaje es impunidad. Sí, y hay un contubernio también, por supuesto, no nada más el trabajo brillante del abogado, sino que la misma autoridad está embarrada en este tipo de situaciones. ¿Qué pasó precisamente en el cambio precisamente para nuestro sistema acusatorio? Cambiamos de que el 7 federal decía que toda conducta era dolosa. Ahora ninguna conducta es dolosa hasta que se pruebe lo contrario. Ante esta presunción de inocencia que está muy en pañales en nuestro país, esto implicaba simple y sencillamente todo mundo es inocente hasta que la autoridad no pruebe lo contrario. Nuestro país funcionaba, no sé si bien o mal, pero detenías al sujeto cualquiera que fuera, lo metías a la cárcel y ya la condena estaba prácticamente asegurada. El problema es que la gente pudiente, que podía pagar un muy buen abogado, evadía todo este tipo de circunstancias. La reforma no es mala, está mal implementada. Sin salirme del tema, quiero decirles algo. Hasta hace unos meses, algunos diarios extranjeros muy importantes, como el New York Times, llegaron a adjudicarle adjetivos muy importantes al presidente de México, adjetivos muy buenos. Pero las notas publicadas el día de ayer y el día de hoy se refieren a México, hablan de masacres, emboscadas, hechos brutales. Parece que pues obviamente se desfigura la imagen de México, del presidente. ¿O la están tratando de desfigurar? Se refieren a la masacre de la familia Levarón. Ustedes conocen ya el tema, entre Sonora y Chihuahua. Se hace una emboscada, matan a 3 mujeres, a 6 niños integrantes de una familia. Una bebé de 6 meses sobrevive, escondida, la escondieron sus hermanitos, y otros 5 niños están actualmente en Tucson, Arizona, en un hospital, los sobrevivientes de esta situación. Es una salvajada, absolutamente, pero yo veo también muy terrible la contracampaña que lanza desde el gobierno, desde el Estado mexicano, para desprestigiar a la víctima, para criminalizarla, para decir, es que los Levarón han estado involucrados en esto y en esto. Pero es que sí es cierto además. Pero sucedió así. Pero, pueden mira, tener los bebés, lo que pasa es que aquí, ¿Cómo sucedió eso? esto es un ajuste de cuentas entre grupos precisamente que están luchando, ya sea por narcotráfico, ya sea por el agua, ya sea porque han tenido una gran cantidad de problemas durante muchos años. Por la economía que la fe mueve. Exactamente, porque hay que pensar que también forman parte de una iglesia que permite este tipo de situaciones y que además, si le anexamos a esto,
que aquellos que pretendían salirse de la visión religiosa iban a tener que ser o pasados por las armas. La cuestión no es tanto para mí el problema que tantos muertos haya habido, sino es el origen precisamente de esto. Y el origen han sido conductas delictivas, conductas criminales, en donde esta familia desde muchos años está metida. Si nosotros vemos El Padrino, la obra de Puzo, es el relato completo de esta cuestión. Pero no se justifica. No justificamos la muerte de nadie, de nadie. La cuestión es que es una situación completamente normal, es el resultado. Si dos se están enfrentando con una gran cantidad de poder y en medio hay mujeres y niños, no los van a separar, porque además tomen en cuenta que tú matas mujeres, matas niños, además es un mensaje. Estás enviando un mensaje de que no me interesa quiénes son, o te doblegas o te doblego. Porque en el crimen hay códigos también, o había y se han modificado. Porque no creo que Parece haya, que han perdido hasta eso. ¿Ves? Sí, parece que hay un desmantelamiento hasta de códigos. En términos generales, hay una transmutación de todo. La de todo. conducta atávica. Buena, esa es una buena definición. Estamos observando que hay una degradación de todo. Cuando digo de todo, es de todo. La familia, las instituciones, impartición de justicia, la educación, el servicio de atención médica. Es decir, estamos en cascada Hasta completa. entre los delincuentes se están perdiendo principios y códigos. Por ejemplo, Ya no hay decencia. Por ejemplo, o más bien, ¿sabes qué? Ya no hay ese acuerdo, como decían los romanos cuando alguien caía en desgracia. Si tú te entregas y te cortas las venas, Se salva tu familia que se también salva. sale en El Padrino 12. ese es cierto, ese es un código. Entonces detienen a se da cuenta y le dicen, pues toma tu decisión, si quieres declarar, declara, pero tu familia va a desaparecer. Y entonces decían, órale, entonces hace el proceso, se quita la vida y los mismos Ahora, malos lo cuidan. Al presidente López Obrador lo traicionó el subconsciente y le dio el El pésame gabinete también. al presidente Trump, que ofreció si es necesario la presencia de Fuerzas Armadas norteamericanas para combatir a la delincuencia organizada. Y yo platicaba con el doctor, ¿por qué no le tomamos la palabra? Pero que empiece por combatir allá No, el consumo, que empiece La red por combatir el consumo, empiece por combatir La el red tráfico de el armas. trasiego de armas. Pero ese es un discurso que traemos desde los 90s. No, desde antes. No, pero en los 90 se 70s empieza a inclusive. manifestar Los irán cuando contra. dice así. Por eso, lo que digo es, si quiere cooperar con México, pues que empiece por combatir a porque los delincuentes de su Si país. no hay demanda, Si aquí es el trampolín, la Albertota está allá. Tú vas a Las Vegas hoy en día y hay unas maquinitas Este año como... no he ido. Bueno, pues ir el año En diciembre. en diciembre vas. Tengo ganas de ir otra vez. Y hay unas maquinitas como estas que venden galletas, golosinas o refrescos. Entonces, si tú eres curioso, vas a decir, vamos a ver qué hay en la maquinita. Oye, paquetes de jeringas desechables. ¿Para qué? Uno ajeno a diferentes Claro. lugares. Oye, ¿qué onda con estos güeyes? Para antibióticos. Exacto. Ya, Ya. Déjame cerrar esta idea y pasamos a eso. En efecto, uno piensa, oye, pues hay que desenfriolito o algo, pero te lo Antibiótico, ¿no? inyectas, ¿no? No, explicaba alguien, el condado de Las Vegas prefiere regalar, literal, porque no hay que echarle un $1/4 ni nada así. Regalar las jeringas para disminuir probabilidades de contagio de VIH, de hepatitis. y se Y ahora convierte sí, por el salud pública. inyéctense lo que se les dé su regalada gana. Entonces, fíjense Hasta cómo se ahora orienta la sí. política pública en salud y el gasto público. Que prefieren eso que más. Se ha establecido costosos. la epidemia de opiáceos que hay en Estados Unidos. Pero mira eso. Se queda ahí abajito de la alfombra, se hace ese montoncito ahí de tierra. En efecto, eso nos va a perjudicar. Ya se ha hablado miles de veces. Allá ponen el hedonismo y acá ponemos la sangre. Y si tiene que haber una correlación porque el costo aquí ha sido demasiado alto. Nos pregunta la maestra Nelly Ubaldo Mejía, ¿y qué opinan del tweet de Trump respecto al tema? Los ofrecimientos de... Ya. De Pues es mandar otra vez gente plan de Mérida. Mira, salió Calderón a decir Es lo que sí. es lo que quiero decir. Es una continuación del plan Mérida.
No, pero es que cuando Felipe firma, Felipe Ah, Calderón, Felipe, firma el tratado, Mérida nos humilla. procurador. ¿Por qué? Porque nos va a dar un mendrugo para que nosotros contengamos lo que ellos no quieren que se contenga. Mérida, ¿cómo se llamaba? Mérida, Panamá. Ese era el Panamá, plan. Este era otro. Este era el Puebla, plan, Panamá de Fox. este era el plan Mérida que firmó Que valió 3 Para pesos. fuera. Fíjate, acaban de firmar en 20 países asiáticos un bloque para chingar a la PEC. Y vámonos. Liderado por China, por Singapur y otros. Corea, Potencias. Puro tigre. Exacto. tigres asiáticos Sí. están ahí. En fin, pero ¿qué vamos a hacer, maestro? Juega usted. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, quiero decirles que ya llegó el segundo ganador de una de las tazas. Ya el señor Pero- interventor verificó que todo esté en No orden. sabemos si ya cumplió la dinámica de la fotografía. Y pues la cuenta nos la dimos. cumpla. Se hace la entrega, nada más que se presente, por favor, que nos diga ¿por qué dejarlas en A cuadro, desconfianza? ¿no? Le llaman. A cuadro, lo queremos ver a cuadro para que no digan que no. Que puro fraude. Si un puro amigo llega y se la lleva. Es que retiramos el padrón. Que digan así de... A veces pienso que lo mejor de charlas en desconfianza es lo que no sale a cuadro. Ustedes no tienen idea detrás de... No ves. ¿Qué hay no, atrás no. de la cámara? Un día hay que hacer un detrás de cámaras de charlas porque está... Que Guillermo firme a Guillermo, ¿no? Sí, A ver qué pasa. son los Guillermos Sí. al cuadrado. Usted dice, producción nos... Recuerda que aquí Y somos... quiero decirles que aparte de que está llegando gente, el día de hoy están presentes aquí mis papás, que han venido a ver si de veras, Lo de hubieras veras, dicho para no decir cosas. Oye, y don Juan nos va a seguir enmendando la plata. Don Juan nos Sí, sigue por aquí, supuesto, sí. nos han mandado varios comentarios. Ahorita Perfecto. vamos a darle precisamente lectura a ellos. Vamos a ver qué nos dice el público. Nada más que agarre el wifi. Dice, Sí, está malísimo, ¿eh? dice Aile Sainz, dice, hay que ser muy desalmados y ruines para masacrar a niños como lo hicieron. Si los levarones están involucrados en los peores ilícitos, pues que hubieran ajustado cuentas con los levarón adultos y no con niños. Oye, me permite hacer un paréntesis ahí. Hace como 10 años, en el programa nocturno que tenía Denise Merkel, vimos precisamente cómo en una residencia de la familia Levarón entró un grupo armado. Sacaba una secuencia que como de unos 5 o 10 minutos de Así video. como García Luna. así, Oye, pues, ¿y cuántos sentenciados y cuántos Nada. condenados hay de ese? de esa De hace familia. como 10 años. Diputado priista también, ¿no? Por eso, de quienes ejecutaron Sí. y quienes privaron de la vida a integrantes de esta misma familia y que vimos en Televisa en el Fue un programa de hermano Ciencia. y un primo, los que murieron Así en es. eso. Y hace 10 años aproximadamente. Que se dé fe. Yo veo charlas en desconfianza, la foto aquí con la Sí. producción, pero Ya vi al maestro Carmona en la foto. Sí, ya, y ya, ya se dio fe. por favor, Que se haga. adelante. Así es. Sí. El maestro Carmona le Que se ejecute. corresponde, Cúmplase. por A favor, ver, decirle maestro. señor. Maestro, Antes que nada, muchas gracias, no, y gracias a ustedes por siguiéndonos. siempre Gracias, estar. Buenas noches. Maestro, ¿Cómo doctor, estás? Mucho gusto. querido. No, al contrario, ustedes. Pero ¿quién es? Pero Cuéntenos. A ver, cuéntenos, fotografía. Pero me quito el... Uno más. cuéntenos quién es usted, por qué de charlas en desconfianza. Sí, claro. Bueno, pues, mi nombre es Roque Méndez Ramírez, originario de Atlapesco. Y la verdad a mí me complace mucho estar cada 8 días escuchando los debates que ustedes amablemente nos muestran Pero a no través viene de de las redes. Atlapesco ahorita. No, trabajo aquí en Pachuca, no. Era por el gusto de, aparte de saludarlos, venir por charla de... Que dé fe que no haya. Que ¿Le no gusta la fronte. taza? ¿Está bonita? No, está muy padre. ¿Qué trae adentro? No, no lo saque. Yo doctor, ya iba con todo. por otro lado. No, imposible. No lo saque porque puede...
Yo me puse coñoneado. No lo voy a enseñar para que así que para los que O faltan que sea una enséñalo hace sorpresa. poquito, Que nada más. sea sorpresa. Los que faltan, Y sí se ve muy bien, la verdad es que sí alcanza, ¿no? Para algo. Pues sí, por lo hasta menos sobra. un par de rayas, por lo menos, ¿no? Muy No, bien. pues ojalá y la sigan haciendo esta dinámica. Muchísimas gracias, maestro. buenas noches. Doctor. Enormemente, gracias. Mucho gusto, nos vemos luego. Ok. Y luego no quieren que nos estén esperando allá afuera los de la policía. Ay, Dios mío. Bueno. Es que en A el ver, cuento. pero sigamos con los Chrysler. Ah, no, nada más de varón. Me gustaban esos carros, por cierto. Yo tenía un Era Levarón. Era un Levarón. Un Levarón 80, Y una esos belleza. eran de lujo en ese tiempo. de esta familia. Oye, ya es cierto quién gobernaba Chihuahua en ese tiempo. Pristas. Duarte. Duarte. El otro Duarte. El otro Duarte, sí, también. Pristas. Esos que decía Peña Nieto en su momento que eran el rostro joven del PRI. Ah, y era La fotografía. Nadie, nadie. Que, fíjate, eso fue el nombre del actual gobernador de Chihuahua. Él como legislador siempre me simpatizó. ¿Cómo se llama el gobernador de Chihuahua? Corral. Javier Corral. Mira, Corral. recordarán cuando fue todo lo de la ley Televisa y eso, haciendo fue mancuerna con Bartlett. Con Bartlett. Desde ahí ya Bueno, veníamos. pero hay una cosa, Javier Corral, no porque sea gobernador, pero sí es un hombre que sabe de lo que él estaba debatiendo en torno a la ley de telecomunicaciones y demás. Siempre ha sido defensor en materia de derecho a la información, de transparencia. Y por eso seguí su trabajo legislativo. Dentro de mis actividades tan ñoñas, pues está, aunque no lo crean, seguir algunas cuestiones legislativas. Ya venía siguiendo lo que hacía Bartlett junto con Corral, un poquito ahí Santiago Krieg, que aparte de cuestiones como, aún siendo senadores, esto había sido después de 2006, Televisa literal los borraba. Hubo una vez en un noticiero donde Santiago Krieg lo difuminaron. Bueno, en fin, se me hacía un buen legislador y creo que se puede mantener ahí. Mientras sucedía esto, el señor jugando golf y emite un tweet, que creo que ahora esa es la forma de la comunicación oficial, así como de, pues sí, es una tragedia y todo, y lo que se le ofrezca a la autoridad de Sonora, pues ahí estamos. Pero explícase. Y la de Sonora dijo lo que se le ofrezca. De No, Chihuahua, la de Sonora dijo, a mí como madre me impacta, ¿sí? Que parece que va iniciando, que ya va para concluir, ¿no? Que por cierto, recordemos, viene a suplir a Boom, si no mal recuerdo, a quien explota el caso de ABC. Bueno, la gobernadora de Sonora se va al discurso de género, decir, bueno, yo como madre me duele y La lastima, emotividad del discurso. pero nadie dice, a ver, acciones, Tenemos mensajes. Verónica López dice que se acuerda de ese coche, que lo amabas, pero no sé exactamente si Es se mi refiere hija, el Levarón. al Levarón Guinda. ¿Cómo me dolió venderlo? El Levarón era la versión de lujo del Spirit. Pero sí, hasta el 80 fue un carro grande. Del 81 en adelante ya se compactó como el DAR. Amado Figueroa dice que él quiere su casa, pero todavía le da tiempo de llegar? venir. Ay, ¿sabes? Dice que ya se coman esa hamburguesa, que porque Es que el maestro se antoja. no le da matarile. Nos advierten que en esta zona es de mucho cristalazo, sí es cierto. Dice aquí, Yo por eso dejé mi carro yo se estacionado los acá. dije, Por eso estamos volteando. de cristalazos, por eso me pero tardé dando vueltas con la parece tejada que enfrente. al ayuntamiento de Pachuca eso no le importa, la calle de aquí atrás está con hay un letreros, lonas que han puesto los vecinos, dicen, cuidado, zona de cristalazos. Sí, aquí atrás. Yo vi uno que decía bajo su responsabilidad. ¿Por qué diablos venimos aquí? Y ni siquiera por dignidad Yo se se lo dije acercan a los, Joel allá abajo, no los me gusta porque patrulleros. no hay Juli Soto estacionamiento. dice que no se escucha. El maestro José Antonio Durán también nos pide que mejoremos el audio. Wendy Madrid, saludos. Sebastián Gutiérrez dice, hagan un giveaway de una taza. ¿Sí o no, Raza? A ver, Ah, jóvenes, no, ¿qué son ah, güey de la ah. taza? Ya se llevan tan duro. ¿Por qué diablos no dice hagan un sorteo? Pues sí, porque yo oí muy feo eso. Don Juan Sánchez Casi, dice, los casi como abrazos, que el hagan puchi sin y el guacala llevar, son ¿no? tonterías y los delincuentes se carcajean. Lorena Cruz dice, Bueno, bueno, la ¿qué tal autoridad para las también. mordidas? Digo, las multas de tránsito, todavía ni se termina de pasar el semáforo
Y ya están adelante tuyo. Ahí Esa es hay dos prevención, policías por maestro. cada ciudadano. Eso es para prevención. inhibir la conducta. Exacto. Diana Herrera dice: es lamentable el alto índice de delitos contra la equidad de género y son delitos graves que se siguen de oficio. También es cierto decir que tantos seguimientos le da la autoridad responsable de su esclarecimiento. Lo leí así como viene, con su puntuación. Porque falta de ortografía, ¿o no? Los militares ofendidos, los marinos también y el jefe supremo con tonterías. Tema importante. Alfredo, Ese es cuéntanos. Gaitán, ¿no? A ver, ya que viene a colación estos comentarios, nosotros habíamos considerado la posibilidad de la necesidad de leer el discurso completo que dio el general Carlos Gaitán Ochoa en el desayuno efectuado el pasado 22 de octubre en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Me parece que es muy revelador la posición que toma, pero mejor lo escuchamos textual. Lo que Y dijo. única, ¿no? Sí, Porque además Solo es única. una mención antes. Dice el presidente de la República que se trata de la opinión de un general en retiro. Yo nada más quiero hacer la precisión de que fueron los 500 oficiales de más alto rango en activo y en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, ellos asistieron al desayuno. Ellos asistieron al Y comentaron desayuno con y respecto fue al contenido un de este discurso. consensuado. Sí, ¿Aprobaron? hay un acuerdo de lo que está aquí. Discurso consensuado, avalado, que nada más le dijeron te toca. El ejército no Pero no es improvisa, opinión de estamos ellos. de acuerdo. A ver, el primer Es de asunto, una parte el del primer ejército. asunto delicado que estamos haciendo. De verdad, históricamente es ponerle cascabel al gato cuando nos metemos con el ejército. Siempre. Ahora, las encuestas sobre percepción ciudadana, las pocas instituciones que tienen credibilidad a nivel nacional es el ejército. Y la iglesia, ¿no? Y por supuesto, la iglesia está en otro plano, pero a lo que voy es a lo siguiente. Sería el último bastión que tiene el gobierno para defender lo que es indefendible, es el ejército y la marina. Porque, perdón, en otros programas habíamos comentado, ¿qué hace la Procuraduría? ¿Qué hace la investigación? Bueno, ¿qué hace Gobernación? ¿No? Que se supone que lleva... Dice aquí, El doctor dijo acertadamente en un comentario que él veía salir de ese puesto a Olga. Tendría que Yo ya me ser atrevo a hablado. decir que ya salió, pero no formalmente. Porque en la construcción del discurso político estamos viendo un montón de contradicciones. No tenemos una orientación del curso político que están tomando ese tipo de ¿te declaraciones. parece que es insostenible ya Olga Sánchez? ¿Y a quién ponemos? A Peralta. Podría ser una opción. Acuérdense que Al subsecretario federal, sí. el sexenio pasado también hubo un momento en el que Miguel Osorio parecía insostenible en el cargo y aguantó. Pero también parece ahorita insostenible ella, Durazo, o Sí, sea, de Urazo y Andrés Jiménez. Olguita Fiscal. López Osorio y Andrés Manuel López Peña. ok. Pero también Quedó muy se dice puntual. que es insostenible Alfonso Durazo, Durazno, ahora yo lo digo. insostenible el fiscal. El fiscal. Es que ¿El mira, voy a general hacer de lo la mismo. República? Sí. ¿Por el lugar que competí no me dejaron? Se los dije. Se Pero los dije. se lo robaron. Sí, me lo robaron, la verdad es que sí. Te escuchamos. A ver, vamos a... Es textual. No hay ningún comentario, es textual. Con su permiso, mi general secretario. Señores generales, compañeros, todos. Se me ha concedido la ¿Te gusta el palabra discurso, no? para expresar ante ustedes algunas preocupaciones que, en virtud de la situación actual, sin duda compartimos todos los aquí presentes. Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. Pero es imposible olvidar las experiencias del pasado, porque en los eventos donde existió la unidad nacional, el país pudo ver sus aspiraciones satisfechas y se construyeron los objetivos nacionales. En aquellos eventos donde dicho valor estuvo ausente, se perdieron territorio y soberanía. El pueblo resultó lastimado. La economía entró en crisis y el país tuvo que emprender su recuperación, casi desde cero. Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento. Hoy tenemos un gobierno que representa aproximadamente a 30 millones de mexicanos,
cuya esperanza es el cambio. Un cambio que les permita subsanar lo que ellos consideran un déficit del Estado para dicho sector poblacional. Respetando el pacto social, así llamado por el francés Juan Jacobo Rousseau, y respetando nuestra propia normatividad vigente, no podemos soslayar que el hoy titular del Ejecutivo ha sido empoderado legal y legítimamente. Sin embargo, es también una verdad inocultable que los frágiles mecanismos de contrapesos existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con mayor suavidad. Ello nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con las formas con que hoy se conduce el país. Aquí estamos soslayando la situación real, pero estoy convencido de que mi deber irrenunciable mantener invariables los principios de honor, valor y lealtad para con el pueblo mexicano, sí, pero con el pueblo de México. Lo refiero porque más de uno quisiéramos soluciones mágicas, o peor, drásticas, ante un entorno histórico que lo que requiere a gritos es pacificar, educar y mantener sano a México. Tarea verdaderamente difícil, titánica, si me lo permiten. En medio de todo esto se encuentran los soldados que siguen ofreciendo incluso el sacrificio máximo por México. Por ello reconozco que el alto mando sostiene hoy sobre sus espaldas la muy alta responsabilidad de mantener cohesionado al país, de coadyuvar a su pacificación a la brevedad posible, para hacerlo todo por lo menos con el menor costo social y la mayor eficiencia. ¿Quién aquí cree que ello es fácil? ¿Quién aquí duda de que se está realizando desde el Ejército y la Fuerza Armada el mejor esfuerzo? ¿Quién ignora que el alto mando enfrenta desde la institución a un grupo de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero Estado fallido? He hablado cuidando mis palabras. A pesar de los avatares mencionados, he tratado de mantener dentro de la disciplina a lo que estoy obligado y reitero mi lealtad irrenunciable a México. Para terminar, reconozco que no soy quien para hacerlo, ya que están presentes también mis comandantes, mis maestros y mis antiguos. Pero solicito a todos los presentes el respaldo y la solidaridad para mi general secretario Luis Crescencio Sandoval, y desde luego pongo a su entera disposición mis consentimientos, por pocos que sean, y mi experiencia acumulada durante 50 años de servicio, para lo que a bien tenga determinar. Cuidado con lo que acabo de decir. Augusto Pinochet. Abajo. ¿Qué no firma Augusto Pinochet? Oye, esto en 1994 habría estado buenísimo. Es un golpe de Estado. Bueno, Es un golpe de qué. no se te olvide que en el 94 López Obrador, que buscaba el apapacho de Cedillo para la jefatura de gobierno, Fue en el 97. llegó a decir: se conspira contra Cedillo, se planea un golpe de Estado. Estamos hablando de una situación. Pero también Pero es ¿sabes, cierto. ¿sabes cuál fue el contexto de esa frase? Ahorita lo explicamos. La visita que hace Bill Clinton en relación a ello, y se reúne con Cedillo aquí en México, y es cuando Clinton le dice a Cedillo: ¿sabes qué? Lo que tiene que venir ahora es la apertura democrática, que va a iniciar con la primer legislatura en la Cámara de Diputados cuando entra Cedillo, y va a culminar, o bueno, no va a culminar, va Cuando la a encabeza continuar, Porfirio Muñoz Ledo. así es, y va a continuar con Cuauhtémoc Cárdenas en la jefatura, sucediéndolo a Andrés Manuel, Así con una serie de irregularidades respecto a su residencia que Cedillo no era instrumentó no para era elegible. Exacto, La instrumentó dejó pasar. Ok, para que se diera. pero Es el volvemos contexto. al 2019. No habla un general, habla el ejército, hablan las Fuerzas Armadas. Yo lo veo O los oficiales al menos. muy duro. Es que la tropa hace lo que el oficial diga. Análisis del discurso, Abacuc. Bueno, para mí suena Augusto Pinochet. ¿Por qué? Indiscutiblemente que el presidente de la República, cualquiera que sea el color, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Si pensamos en esto, es casi un acto de insubordinación del general y de los que estuvieron ahí.
Yo no dudo que por supuesto cada quien haya tenido su preferido para la presidencia de la República, que hayan querido que otro secretario de la Defensa quedara ahí y que por lo tanto ahora están revoloteando. Eso no se presentaba en ningún otro régimen, en ninguno otro. ¿Por qué se da ahora? diciendo esto? Exacto, exacto. ¿Qué es lo que yo leo? Sí hay una intención de intimidar al presidente, de decirle, aquí estamos y podemos mover la tropa si así lo decidimos. A mí me parece muy riesgoso el discurso del general. Si lo hubiera dicho a nombre propio, bueno, a lo mejor hubiera quedado ahí en el olvido, a lo mejor en una cuarta, quinta sección de un periódico, pero lo hace ante oficiales de alto rango. Y es Ponía a los soldados, los maltrata, los apedrea, Sí. y ahí estamos de ellos acuerdo. no se mueven porque esa es la orden. No tocar al pueblo bueno y sabio, aunque sean delincuentes. ¿Sale? No. Golpeado, como también fue humillante que se haya puesto en riesgo a sus familias en Culiacán, que hayan expuesto sus vidas y luego hayan sido obligados a entregar, regresa al Chapito. Yo encuentro ahí el origen de esa inconformidad y de ese, Ojalá sea eso. agravio, porque pues le están manifestando su solidaridad al secretario. Ya no puede aspirar a más el general, que él ya fue subsecretario, ya fue jefe del Estado Mayor, con Felipe Calderón. Él ya inclusive está retirado. Ya. Jefe del Estado Mayor, ya está retirado, ya. Pero el mensaje es fuerte. Recordarán, y nuestros amigos que nos hacen el favor de ver también, a veces la memoria es corta. En enero de este año, Tlahuelilpan, hay videos de oficiales, de integrantes de la milicia. Oigan, no se acerquen, mire, sucede la tragedia. ¿Y qué se dijo? ¿Por qué el ejército no actuó? ¿Por qué no los Es más, detuvo? incluso accionar un arma de fuego en esas condiciones, porque recordemos que lo peligroso de la gasolina es el vapor, no tanto en sí el líquido. O sea, hace la tragedia de otra forma, ¿no? Cuando en esos mismos tiempos se está discutiendo la reforma constitucional para dar pie en materia de seguridad a la Guardia Nacional, ¿qué dijeron los gobernadores? La federación cree que no podemos con... Ya todo está decantando, todo está cayendo por su propio peso. No pueden, no quieren, están rebasados, lo que guste y mandes, que se ha salido de control. Hay que ver también cómo es que se aprobó la serie de reformas que configuró, dio cuerpo a la Guardia Nacional, digamos en su integración, pero también en su estructura jurídica. Una parte de ella muy importante fue el presupuesto. ¿Cómo estuvieron regateando el presupuesto de seguridad gobernadores que hoy en día el federal le debe una explicación de estas? Discúlpame, si vamos a esferas de competencia, ¿acaso hay limitado? ¿Se acuerda cuando los panistas fueron a Palacio a exigir más presupuesto? Los presidentes municipales. Así es. Cuando los recibieron con gases lacrimógenos. A ver. Ahí las dos cosas son cuestionables. Pero, perdona, pero... Oye, yo les hubiera llevado a Pelcastre, ¿no? Para que le enseñe cómo... A Percy y a todos. Sí, yo no vi que ninguno saliera con ojo rojo, pero bueno. Y además nuestro productor. Por otra cosa. Nuestro productor, exactamente. A mí, finalmente lo que me llama mucho la atención es cuando recalca así, dice, hoy tenemos un gobierno que representa aproximadamente a 30 millones, es decir, de 120 y tantos, 30 millones. Pero también... Bueno, el gobierno nos representa a todos, ¿eh? A ver, así dice textual, aquí dice... Sí. A ver, es una forma, comillas. es una forma de alguna... De dejar de entrever que esa minoría es la que tiene ahorita, pero que está sin rumbo. Y eso es bien delicado que lo declaren. Y hablando de cosas delicadas, en la jerga de la milicia, el término alcohol no es igual que en el crimen, ¿me explico? O sea, el alcohol no es el... menciona ahí. No, espérame, es que sí, ahí dice halcón, por eso, dice de halcones que no sé qué cosa.
O sea, él no está diciendo que hay gente en puntos estratégicos vigilando que vengan los balconeando. En término alcohol, en la jerga de la milicia, es una ineludible referencia a golpe de Estado. Los expertos, que tal vez en nuestro público debe haber gente que está involucrada en la milicia o que conoce la jerga de la milicia, nos lo podrá confirmar. El término alcohol en un contexto de jerga de la milicia es algo muy muy fuerte, ¿eh? Yo creo que todo esto que estamos comentando fue lo que motivó el mensaje en redes sociales del presidente el fin de semana. Dice, se equivocan quienes consideran que hay las condiciones para un golpe de Estado. A ver, que esos 30 millones que refiere Gaitán son los que salieron a votar. Nada más, Los no otros es la no. población. Son los que votaron por él. Por ellos. Por eso, Sí, Es decir, el Morena, 51% del electorado. sus votantes. Votantes, porque tuvimos un porcentaje alto también, como siempre, de abstencionismo. Es Miren, la que siempre gana. les voy a leer lo que dice. El general lo plantea como una pregunta. ¿Quién ignora que el alto mando enfrenta desde la institución a un grupo de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero Estado fallido? Perdónenme, si no lo entienden como un mensaje más claro, no puede ser. Ahora, hay un detalle. Ahí el general dice que reitera su lealtad a México y a México. Al pueblo mexicano. No al presidente. A mí me parece que dejan muy claro cuando hablan de la pretendida izquierda y de todo eso, que para el Incluso ejército, saca el lema del colegio militar, ¿eh? para el ejército la única bandera es la mexicana, ¿eh? O sea, no hay banderas políticas, no hay banderas partidistas, su lealtad es con A ver. México, y eso puede dar tranquilidad en el sentido de que sí, ¿Te da tranquilidad esto? No, no, no. espérame. A mí me da comezón. Parecería que está despolitizado. Quien tiene lealtad con el país, a ver si me explico. Quien tiene lealtad con el país sabe que un golpe de Estado no es lo más conveniente. Oye, y sale Felipe Calderón y dice, es que en 2006 hubo un intento de golpe de Estado. En verdad hay gente que dice o asegura que Felipe Calderón es un buen jurista. Yo creo que están igual que Felipe Calderón, ven lo mismo. Algún día podríamos platicar, si nos ya lo hemos hecho, de por ejemplo el decreto para la extinción de luz y fuerza, o sea, inconstitucional por donde lo vean. Sería una verdadera A ver, barrabasada. señor Felipe Calderón, ¿cómo diablos la ciudadanía, los votantes o quien guste y mandes puede hacer un golpe de Estado? O sea, es ilógico. El golpe de Estado proviene evidentemente de las fuerzas Estado. militares, pues que no diga estupideces. No puede, o sea, si hay una manifestación, eso no es un golpe de Estado. Si acaso tal vez intenta derrocar o que sea, que tampoco me parece que iba en ese sentido. Fue lo que ellos llamaron la defensa del voto. Entonces, que no diga estupideces de que en 2006 se intentó de parte de la población civil hacer un golpe de Estado. Acuérdense Ni que sedición, hubo ni un motín, ni nada. pronunciamiento del ejército en el cual se mencionó que entre el presidente de la República y la Constitución, dice, nosotros escogemos a la Constitución, por supuesto, o sea, institucionales, pero no era una advertencia de golpe de Estado, o sea, que no se emocione. Y además yo creo que perdemos el tiempo en hablar de Calderón, ¿eh? O sea, hace rato Abacuc dijo algo, ¿quién es Calderón? La verdad es que, fíjense, el presidente que dice, uy, yo tengo el 80% de aceptación y estoy más fuerte que nunca, pues, y si está tan fuerte, ¿por qué le hace caso a Calderón y a sus spots y a sus Porque la prensa se lo pregunta. Exacto. Pero la prensa pregunta a petición de parte. Con jiribilla. O Sí, de a ver, porque entonces Esa es parecería... una dialéctica bien interesante. o de en veras las está tan mañaneras. fuerte Calderón como No. para hacer temblar al Él presidente. no había sacado. Por Dios. Él salió más que raspado. Es que Calderón no le hace existió. caso ni Margarita. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, ¿La que lleva el tequila o qué? Cuando vinieron aquí a buscar el voto, fue lo más lastimoso que se Patético. pueden imaginar. Entonces, Yo oye, pero sí, No sé si le van a dar el partido. Yo dan mi voto. es un acuerdo político. eso me No, queda claro. bueno. Miren, yo lo que me acuerdo de estas cuestiones de la sedición y todo esto, recuerden el famoso todavía. fraude del 88, cuando llega Salinas. Hay una anécdota de un libro que me parece interesante que dice, bueno, le preguntan en sus memorias a Miguel de la Madrid. De la
entrevista de Aristegui? Ok. Entonces dice, ¿es cierto que usted tenía listo al ejército? Sí. Cuauhtémoc Cárdenas decide tomar el Zócalo. Palacio. Palacio. Estaban en el Zócalo, dice. Sí. Y Cárdenas había dicho, si entrábamos a Palacio, ahí estaban para recibirnos. Sí. Y entonces lo que no entendían es que a nivel nacional todo estaba igual. Entonces, históricamente me parece que la mesura de Cuauhtémoc permitió que las cosas no se salieran de control y negociáramos la creación de otro partido. El PRD. Es decir, de pronto... Con el registro del Partido Comunista, sí. que es el que quieren de Forever 21, ¿cómo se llama esto? Sí. Mire, entonces ahí la clave, historicidad. me parece que lo que tenía que también rescatarse es que en esa izquierda, en el Partido del Socialista, estaba don Eberto Castillo. Entonces Eberto renuncia a esa corriente democratizadora que era Porfirio, que era Cuauhtémoc, digamos los dos nombres importantes, e inmediatamente lo cobijan. Y entonces él cede la candidatura en un acto de humildad y dice, llégale tú. Pues de conveniencia, ¿no? Pero hay cambios de historia. Y de congruencia, ¿no? Congruencia También sabía política. que Hasta no del tenía propio ninguna PAN. oportunidad. Sí, pero es congruencia, pero diga en ese espacio, con esos egos creados, ¿quién tiene congruencia? Y te falta el tercer actor, Cloutier. Cloutier. Y estábamos hablando de otro PAN. En la Acción Nacional de el de Yucatán. Que estuviera asesinado Castillo posteriormente. Peraza. Carlos Castillo. Accidente, por favor. Sí, Oficialmente. no, fue un homicidio. Aguilar Ciencia un día lo dijo y le pasó lo mismo. A ver, volviendo a lo del ejército, ¿tú cómo ves a la postura militar? Mira, voy a decir algo y siempre soy señalado por teorías de la conspiración por eso. Me parece que son demasiados hilos para un solo titiritero. Yo sí continúo advirtiendo muchos escenarios en esto. Antes de que sucediera lo de Culiacán, comentábamos en nuestro programa el miércoles lo que había acontecido en Michoacán. ¿Me explico? Entonces se van desencadenando toda una serie de sucesos. Me parece que el control del ejército mexicano, sí, es lo que dicen. Bueno, ¿qué tanto a lo mejor el mando civil, entiendas el presidente, tiene realmente las cuerdas del ejército para poderlo mover? ¿Y qué tanto a lo mejor algún interés más allá de nuestro país también tiene esas cuerdas? Comentaba lo de Gutiérrez Rebollo, La Constitución se las da. no al azar. O sea, O por lo menos eso dice. el caso del general Gutiérrez Rebollo es paradigmático, Muy emblemático. paradigmático cuniano, porque él era el encargado del combate al narcotráfico. Sí. Pues ya sabrás, ¿no? Se le procesa y demás. Jesús Gutiérrez. Rebollo. Hubo un general cuando surgió todo lo del combate al huachicol, Teahue, un apellido medio raro, que era el encargado precisamente del combate al huachicol. Entra en desmano y demás, se ampara y mira. Entonces, eso de la institucionalidad, por favor, ¿por qué los operativos más lucidores en el sexenio pasado y el antepasado los hacía la Marina? ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué arreglos puede haber? Por ejemplo, ¿o qué enjuagues puede haber una intervención del gobierno de Estados Unidos? Ojo, en el contexto de su propia sucesión presidencial. Reitero, se vienen ahí las cartas de la crítica. Alejandro que fumó hoy, la teoría de la Al conspiración. final de la noche, Al el final de la noche, ¿qué conspirador. pasó? Pero yo creo que quién sí le puede vas, haber a Trump? causales. Entonces todos son igual. Lo que sí es que no es cierto que sea Calderón el que está detrás de las palabras del general. No, es que es demasiado. De verdad, Sería darle No da para tanto. ya se le pasó su... No, aparte nunca tuvo credibilidad. Para manejar en un asunto de redes es credibilidad. Y lo que menos tiene es Nada eso. más para que vean qué tan acabado está Calderón, que, comandante? que el clímax de su poder fue hace 10 años. O sea, El clímax de su poder fue llorarle a su compañero de política, Juan Camilo por Morvillo. eso, cuando empezaba su tercer año de No más que gobierno, cuando ahí muere. era el punto cumbre, pero ahorita Oiga, ya pasaron 10 pero años. algo bien interesante que se destapó a partir de la sucesión de Peña hacia Andrés Manuel. ¿Cómo los presidentes
elegían, entre comillas, al secretario de la defensa. Después se destapó como el secretario que salía consensuaba con un grupo de élite del propio, ojo, Cuerpo castrense. sí, de alto mando, y generaba una terna. Llegaba con el presidente electo y a ver, mi rey, aquí hay de 3, eligen que tú gustes, pero de 3. Pero no te salgas de aquí. Si recuerdan, Andrés Manuel desde campaña lanza su prospecto de gabinete. Marcelo Ebrard estaba Vasconcelos, fíjate, primero para la diplomacia mexicana, etc. Bueno, Ahorita me acuerdo que diga el comentario de Marcelo. te lo recordamos. Y quedaban pendientes el del secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Y un día Andrés Manuel lo revela y dice, lo que pasa es que me quisieron imponer la famosa tercia y les dije que no. Este general secretario no pertenece a ese grupo que siempre se han estado turnando y rolando acá, a diferencia de Galván. Y a diferencia de otro Galván, el de Peña Nieto. ¿Me explico? Entonces, sí viene a romper esas inercias. Por eso yo comentaba. Habla a título de 500 oficiales y entiendo, la tropa no se va a insubordinar. ¿A menos? También tiene su corazón. Claro. A ver, yo lo que estoy viendo es que en este asunto de las declaraciones se enturbia todo el proceso. Ahorita hay declaraciones encontradas por todos lados. Lo único cierto es que, se lo juro, hay un desconcierto del gobierno en lo que está pasando. Las declaraciones son poco coherentes. Por un lado afirma, por otro lado niega, un secretario declara esto, y voy a ser reiterativo. Necesitamos un secretario de Gobernación que agarre timón. ¿Por qué? Porque las cuestiones políticas. Bartlett está en el sótano, no va a salir bien. No, ya no. Un Bartlett, no el Bartlett. Sí, porque él siempre ha estado en el sótano. Cuando fue la elección era el Instituto Electoral que controlaba todo esto, y bueno, ahí está, opera, es un buen operador, más no es un estratega. Oigan, y por cierto estaba recordando, hay 2 generales más que en redes sociales han sacado videos, o sea, no es el enfrentado de este general en este desayuno, Después de este, ha habido otros 2 generales que en redes sociales han estado ahí pues activos. Y la Algo administración inédito. de Peña Nieto también, acuérdense que hubo por ahí un general en retiro que hizo también sus panchos y nadie le hizo nada. Ni nosotros. Pero esto sí, Nada más, ¿sabes qué? Con Peña los empresarios estaban de acuerdo. Y ahorita los empresarios, aquí con los grupos de poder, ¿no? ¿Ya de veras? Hay una indefinición por las actitudes que tiene Andrés. Y eso es delicado. ¿Por qué? Si me dicen que el grupo castrense no está politizado, perdónenme, ese es el peor error del mundo. Entonces él va a jugar a las canicas que quiere jugar. Ahora, el problema es que en vez de calmar con declaraciones más o menos coherentes, dice, no es un golpe de Estado. Perdónenme, los que son alarmistas dicen, ya nos van a dar la torre. Sí, porque puede haber gente. Perdónenme, entonces lo que estamos haciendo es un clima de inestabilidad y ahí todos salimos perdiendo. o incluso una acción por omisión. O sea, que el propio ejército le tienda la cama al presidente para Ahora, determinadas antes de que situaciones. se me olvide, nada más que mencionaste Marcelo Ebrard. a Marcelo Ebrard, quería comentar, ¿Quién es Marcelo? cuando hablamos de la familia Levarón, digo, ahí tenemos la cronología de hechos, ustedes la traen. El primer ataque se dio a las 9:40 de la mañana, se tardaron Hora de la montaña, hora de una hora allá de menos del Chihuahua, se tardaron en brindarles auxilio varias horas, llegaron las fuerzas policíacas 7 horas después al lugar de los... Y antes de de que los llegaron. hechos. Por eso te decía que es tierra de nadie. Por lo lejano del lugar, y Marcelo Ebrard llegó en helicóptero Black Hawk, nada más para ir a ver el traslado de los niños. Digo, ¿qué no podían haber destinado la aeronave para llegar al auxilio antes? Pero nada más para... A ver, pero ¿cómo coordinas ese mando? Es lo que te menciono, los gobernadores no se querían someter a un mando coordinado y dijeron, Guardia Nacional no, ni madre, nosotros podemos con la seguridad pública a nivel estatal, de los municipios ya ni te digo. Pues no eso, puede. eso que tú propones, a ver, tienes el equipo, tienes el personal, ¿sabes qué? Hay un evento que está sucediendo ahorita, ¿quién va a decir o quién va a dar la orden? Trépate al Black Hawk, ve y
rescata o ve y hace esto. A ver, O a seguridad pública estatal, ¿con operativamente, qué los mandas? ¿cómo lo haces? ¿No se les hace más fácil pensar que finalmente fue un buen pretexto para exhibir al gobierno? Los gobernadores son omisos, todo el mundo es omiso, todo el mundo espera que llegue la guardia. Y la guardia, perdóname, para moverse en esos espacios requiere mucho tiempo. Como tú lo dices, fue muy acertadamente. Bueno, ¿y la tecnología para qué sirve? Oye, o te sacan el barre. Sí, Y adiós, Ay, te Black tira Hawk. así. porque No, pero estos Black Hawk es grupos otra onda. tienen ese armamento. ¿Qué creen? Estos Black Hawk que fueron parte de donación y especie donación. de Plan Mérida no son Black Hawk de última generación. Estados Unidos nunca va a dotar Pero de... sí llega, ¿no? Tiene un pero sistema sí lo tumba el de barre. radar, sí, pero tiene un sistema de radar, o por lo menos eso en la televisión, que permite que el helicóptero maniobre rápido. No, No es de Este última no. tecnología. Exacto. y Entonces, ese no. son Black Hawk chocolates. O sea, Entonces ya están derrotados de manera es que Estados anticipada Unidos ante el nunca nos va a crimen prestar oriental. sus juguetes buenos. Imagínate que armas al vecino del sur. Es como las armas que vas con un barril. ¿Qué hace? Oiga, usted me contó esa anécdota, no sé, tipo Echeverría, algo así de, oiga, tenemos broncas con Estados Unidos. ¿Qué sugiere el secretario de la Gobernación? Pues yo sugiero, mi presidente, que ataquemos y los invadamos. Perfecto, y ya se queda el presidente. Oiga, secretario, a ver, venga. Ya lo consideré y mejor no. ¿Por qué, presidente? ¿Y si ganamos? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Bueno, insisto, por ejemplo, la Fuerza Aérea Mexicana a nivel Latinoamérica, discúlpame, está para llorar. Ven el armamento que tiene Brasil, No, pero Venezuela, pero Brasil es un país que genera tecnología militar. militar. Bueno, Venezuela, Sí, con, sí. con lo que le provee Rusia. Estados Unidos nos va a dar sus juguetes. Nuestros aviones son a leña. De pronto Son los ve. F5 del video de Luis Miguel en los Sí. 80. Pero aquí ¿no? teníamos una fábrica de armas que también uno de los presidentes desmanteló Estaba ahí en la Ciudad de México en Constituyente. en Santa Que Fe. querían Santa hacer un Fe. fraccionamiento. De hecho, una vez Sí. explotó el ¿Y se polvorín. acuerdan que aquí en Ciudad Sagún armaban vehículos blindados, tanques? ¿Existe la Precisamente industria los militar? chilenos que había traído Echeverría a trabajar eran los talleres de Dina, donde se hacían esos vehículos blindados. Alguna vez vino Echeverría a hacer un recorrido para ver cómo se armaban. del asunto. López Portillo, todavía en la época importante de Ciudad Sagún, ahí se armaban todos los vehículos militares. Entonces, o sea, te digo, realmente ni siquiera las propias Fuerzas Armadas para equiparlos y todo eso es complicado, porque estás hablando de reforzar el ejército de tu vecino. Sí, por seguridad nacional aquello no nos van a dar. No. Con qué pegarles. Algo bien sencillo. Veamos, tras la Segunda Guerra Mundial, el club nuclear. Luego hay gente que se confunde. Por ejemplo, Japón no está en el club nuclear. No Alemania, tienen ejército. prohibidísimo que tenga. Entonces, ¿quién provee la fuerza nuclear en la OTAN en la parte europea continental? Pues a Francia, Reino Unido. bueno, ya sería ahí en la isla, Sí. Francia y Francia y otro país. Bueno, Son dos, no más. ni siquiera Japón, ¿me explico? Y Ya por nos eso, vamos. pues que les voy a... No, ya no nos dejan hacer. Por eso Japón tiene una posición muy débil, por ejemplo, con China y Corea del Norte, y Rusia, que los tiene ahí. Y esto hace que dependan de Estados Unidos para su defensa antinuclear. Solamente tienen una Guardia Nacional. No hay Entonces, ejército. como México, que linda, sí, como Estados Imposible. Unidos lo va a tener. Bueno, ni Canadá. Pues el maldito tratado Bretton Woods lo que estableció la repartición de este asunto y el manejo de la tecnología en ese sentido y limitó a todo mundo. Pues vámonos, entonces. Estuvo muy bueno, ¿eh? Vamos cerrando a esto. Primer punto importante, me parece que lo que pasó allí en Chihuahua es una verdadera aberración. Escapa todo lo razonable, hay muchos elementos que no quedan bien claros, hay muchas posiciones, lo único cierto es que estamos llegando al barbarismo. De pronto los espacios que eran unos acuerdos se rompieron, ahora es caiga quien caiga, no hay una definición, por un lado. Por el otro, van a pensar que soy un necio, estoy defendiendo a nuestro gobierno, perdónenme, los estados son incapaces de hacer algo, los municipios menos, entonces aquí recurrimos a una Guardia Nacional que ni siquiera sabemos si es guardia. Nacional, sí. Nacional, Es guardia de fronteras. entonces, todos los estados
todos los funcionarios se están amparando de qué es responsabilidad de ellos y cuál es su responsabilidad como entidades de gobierno. Pues de entrada el 115 constitucional establece que puedes tener tu policía municipal. Y ahí hay atribuciones, hay funciones que no se han cubierto, yo diría que en ninguna parte del territorio nacional. Porque la policía municipal, tan solo, bueno, en el caso de Pachuca, ¿qué hace? Nada. Perseguir a los ciudadanos, extorsionar a los choferes, no hace labores preventivas. ¿Se acuerdan del tan controvertido expresidente municipal de San Pedro Garza García? Que creó todo Sí, claro. un cuerpo de seguridad pues, al margen, cabrón, del municipal. Y se le fueron a la yugular y dijo, me vale sombrilla. Se le adjudicaba incluso que habían venido a tronarse a un arco de ahí, pero a la Ciudad de México, o sea, allá está. Y porque lo anuncia en un discurso que da y dice, y se murió, bueno, infiriendo que hubo una cuestión. Bueno, yo creo que eso también es anunció antes de que se encontrara el una cuerpo. muestra irrefutable de lo fallido en el nivel municipal. Y te hablo de San Pedro Garza García, que tiene índices de desarrollo de Suiza. Como si fuera A ver si don Juan Sánchez nos puede dar el dato, ¿no? Habría que preguntarle. Ah. Evidentemente, la violencia, las agresiones, todo tipo de ataque no es tampoco de hoy. Esa descompostura social, yo diría que viene prácticamente como una consecuencia de lo que fue el 71 para acá, no el 68, el 71 para acá. ¿En qué sentido? La autoridad de cualquiera de los niveles no se puso las pilas, no ha querido ponerse las pilas, y eso lleva a que la ciudadanía de entrada no confiemos en autoridades. Segundo, al no confiar en las autoridades empezamos a manejar, Alfredo lo dijo, una visión anómica, y en esa visión anómica los grupos empiezan a crear sus propias normas, sus propias metas, sus propias formas de llegar a lo que pueden considerar el éxito. Y el éxito en nuestro país se trasladó de estudiar una carrera universitaria a ser un narco que en 3 o 6 meses tenías una cantidad de dinero espantosa, y el éxito mutó a esta cuestión. Hoy nos quejamos de tanta violencia, pero es la repercusión más natural de que valores, de que la visión de la misma sociedad con relación a su autoridad, no hay quien pueda controlar ni con abrazos, ni con balazos, ni con mucho menos. ¿Qué se requiere? Se requiere un cambio inclusive a nivel constitucional, porque el 18 establece readaptación social, no establece castigo. Y mis códigos penales establecen castigo y no readaptación. Y entonces constitucionalmente el país es un desastre, en donde unos dicen abrazos, otros dicen balazos, y el orden jurídico de este país es un desastre. Entonces, bajo esa circunstancia, ordenamos a la Constitución y amarramos a los códigos penales a una readaptación, o los códigos penales amarran a la Constitución para una visión de castigo. En Estados Unidos la visión es de castigo, no de una readaptación social. No quiere decir que hagan las cosas bien. Y entonces, ¿qué implica? Nuestro país había tendido a despenalizar conductas. Hoy nuevamente empezamos a penalizar una gran cantidad de conductas. Hemos ido por todos los recovecos y este país no ha encontrado cómo detener esa problemática social. Un populismo punitivo que nos ha descrito. ¿Existe eso? Sí, ya lo sé, sí me queda claro, pero entramos en un terreno en donde las fronteras se van a diluir. El dato del alcalde de San Pedro Garza García, el ingeniero Mauricio Fernández Garza, fue realmente él se decidió a decir aquí
se impone la ley. ¿Quién sabe cómo andar ahorita ese municipio? Es de los municipios que tienen más ingresos. Se compara con Como reclusorio, ¿no? Alfredo, para cerrar. Yo soy muy insistente, de verdad. Hablamos de una serie de deficiencias, hablamos de una serie de cosas. La percepción ciudadana, la que cuenta, básicamente es que sentimos que no tenemos nada. Y sin embargo, el discurso es muy elocuente. Entonces hay una contradicción en lo que se dice y en lo que nosotros entendemos. Cuidado. Y en lo que sea. Sí, cuidado, porque entonces ese margen de posicionamiento que tiene se viene al piso. ¿Por qué? Porque la gente ya se cansó de que le engañen. Tenemos casos que rebasan lo tolerable en todos los planos, económico, político, social. Todo está pasando. Ahora, siento yo que ha faltado habilidad política para manejar los asuntos. Me queda bien claro, uno. Dos, tenemos el enemigo adentro. Entonces, perdóname, pero es una falta de sensibilidad de que ser un gobierno si no sabemos en dónde estamos parados. Ahora, ¿creen que es suficiente con abrazos? Perdóname, la historia de este país demuestra que nosotros somos abalazos. Y si no, pues ahí tenemos una revolución. Desde el chat, ¿no? Miren, es decir, siempre ha sido esa. Y nosotros ahora, en un cambio de paradigma, lo decía nuestro invitado pasado, decía, bueno, es que tenemos que respetar el tejido social. Es que yo no sé si hay tejido. Está destejido, ¿no? Sí, por eso hablan de tejido. Lo que tenemos es que necesitamos reconstruir. Es conveniente reconstruir o replantear. Si ustedes me dicen de la Constitución tiene como 100 millones de parches. Sí. De lo que inicialmente teníamos. 600 y fracción de modificaciones. Que se acumule. Y todo lo que estamos diciendo quiere decir que nuestra carta magna se quedó atrás. Y tenemos que replantear. Ya lo decía Porfirio Muñoz Ledo. Ahora que ya se le fue su salida heroica y bastante elocuente de ese, me parece que fue la mejor salida que Fue muy buena. el mejor colorado. Sí, el mejor color de una carrera llena de esto. Pero sí requerimos, verdaderamente necesitamos replantear todo esto. Voy a retomar donde dejó usted el balón. Los cambios constitucionales obedecen a una lógica. ¿Cuál es la lógica? La Constitución en su promulgación el 17, que es en febrero, mientras en Rusia estaban matando al zar y bolcheviques y mencheviques andaban viendo quién quedaba, en México ya teníamos la primera constitución social. O sea, México es chairo desde 1917 y yo creo que ni los soviets llegaron a eso, porque fue previo. ¿A qué quiero llegar? Las reformas que referimos son en un contexto de otro modelo económico, otro modelo de Estado. Es por ello, porque ni Salinas, ni de la Madrid, ni Cedillo tuvieron los pantalones O la capacidad política de poder llegar. de decir, ¿saben qué? Mira, esta constitución de derechos humanos de tercera generación no es compatible con el neoliberalismo, o hasta Salinas dijera el liberalismo social. ¿No? Entonces, esto no me sirve. No tenían el poder o lo que gustes y mandes para emitir una nueva constitución con este paradigma o este modelo. Entonces, parche tras parche tras parche. ¿Por qué retomo desde este punto de partida? Yo sí, reitero, veo un contexto global de lo que está sucediendo. O sea, la condición económica no es propia de México. El reordenamiento de las potencias militares económicas no es propia de México. Entonces, en los años 90 al principio ya veíamos lo que se conoció como el nuevo orden mundial. Ahorita estamos en el nuevo desorden mundial. Que invariablemente estas potencias y los países que gravitan a su alrededor se ven afectados. Si hablamos de la criminalidad de delitos como narcotráfico, estamos ligados al consumo, ya lo abordamos aquí. Si hablamos de inestabilidad económica, oye, con nuestro sistema abierto a libre mercado, nos impacta. ¿Cuál es la paradoja de esto? Que tendremos que esperar a que el nuevo orden mundial se configure, se estabilice esa agua, se asiente y comenzar a reconstruir. Yo no veo que lo podamos hacer sin que este macrocosmos primero se ajuste. Y siempre eso nos ha instruido que el orden ha de ser consecuencia de un caos. Sin embargo, ¿qué podemos hacer en lo inmediato? Pues el sentido axiológico, que va desde, si tienes hijos, pues sí, oye, ¿de dónde sacaste esa moto?
te vale madre. No, espera, soy tu padre, tu madre y Si yo no tengo para comprarte esto. pero no empiezas, pues, y vas a intuir, ¿no? Entonces tú vas otra vez a... Es culpa de los papás, es responsabilidad de los papás. No, mira, no me gustan las palabras culpas, pero sí es responsable. Lo mismo, Es el primer respondiente. es el primerito. Es el primer límite que establece. Es la semilla de los frutos o los resultados que vemos ahora. Entonces, pues viene toda una circunstancia, incluso la conciencia de pues la natalidad, ¿no? ¿Cómo es que estamos trayendo hijos a este mundo? ¿Bajo qué circunstancias? Y si estamos aptos económicamente, emocionalmente para ello. Yo considero que preparados tal vez no, pero nunca traen un manual. Pero sí al menos el deseo de decir, gracias. O sea, no le saquemos. Si te toca estar con los alumnos, afronta. Si te toca estar con tus hijos, afronta. Eso es lo que sí podemos hacer. Nuestro pequeño coto. Yo no quiero dejar de pasar por alto algo. Mencionó Alfredo de que ya se empiezan a dar rasgos de politización en las marchas. Yo para cerrar mi participación quiero manifestar que me pareció muy oportunista de parte del presidente de la Comisión de Derechos Humanos el haberse presentado a la marcha, marchar un pedacito, esperarse a que terminara el manifiesto para ponerse a dar entrevistas ahí con los medios de comunicación. Ahorita está buscando la presidencia de la Comisión Nacional. Y jamás se había visto que personal de derechos humanos acompañara las marchas o algo así, al contrario, se han olvidado. Y ahora sí, como tiene otro tipo de intereses, pues ya se puede hacer Solidario. Es oportunismo más que solidaridad, eso es lo que me pareció. Y obviamente pues es politización. Yo con eso cierro. Si alguien tiene algún comentario. Entonces, Agradecemos a nuestro auditor. nada más me resta agradecer al público que nos recibió esta noche en sus casas o a través de sus móviles, a Java Café y por supuesto a Rocío Abair, que esta noche nos recibieron aquí en este café. Algunos vinieron por sus tazas, qué bueno, ya doña Gaby ya tiene la suya, joven Luis Olmos, Roque Méndez, que también vinieron, por ahí se quedó una Reconoce la presencia de su esposa. Me parece que es importante reconocer la presencia de tu esposa. Claro que sí, porque a ver, ¿qué pasen de una vez por su casa, no? Aquí, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para Que en otra ocasión. a ver, productor, nada más compruebe que están ahí, ¿Quién la ve ahí? que haya Agárrense porque evidencia, nos van a marear. evidencia visual de que sí están La ahí. gente está viendo el programa Evidencia de que sí vinieron y por supuesto Gracias. agradecer que cada noche de miércoles estamos aquí, ya casi cerrando nuestra primera temporada, al doctor Alejandro Vázquez Guzmán, al maestro Buenas noches. Carmona Casas, al doctor Abaco López Acevedo, nuestro productor Guillermo Bello y la asistencia técnica de Juan Guillermo Sánchez. Y a todos ustedes que comentaron y que sugirieron algunos temas, buenas noches.